Nosotros vivimos, hermanos, en un mundo que cada vez es más violento. Y no solamente que es más violento porque la gente común y la gente de a pie se vuelve violenta, que eso sucede, es verdad, sino que estamos con una violencia institucional, una violencia gubernamental. Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es un poco una continuación de varias cosas que hemos estado hablando en este culto de sábado. Entre ellas, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de los recabitas y del vino? Hablamos sobre eso, hablamos de la destrucción de Jerusalén con Jeremías, hablamos acerca de Habacuc capítulo 2 y de las visiones, de las profecías que estaban atravesadas por la segunda venida de Cristo y por el juicio investigador. Hablamos de todas esas cosas en diferentes sermones y hoy es un complemento de todas esas cosas. O sea, lo que vamos a ver hoy es una continuación del libro de Habacuc capítulo 2, vayan buscándolo si quieren. Después, o sea, posterior a lo que vimos la semana pasada de las tablas, de las profecías, vienen unos versículos que arrancan en el versículo 15 hasta el final del capítulo 2, que lo vamos a dividir en tres partes. ¿Por qué? Porque en estas pequeñas palabras hay un resumen de las consecuencias de la caída de Babilonia, porque ustedes saben que Habacuc no solamente se lamenta porque Jerusalén va a ser destruida y porque ellos van a ser expatriados, porque el templo va a ser destruido, etc. A esa pregunta o a esa queja es que se responde la visión de las tablas y todo eso que vimos la semana pasada. No solamente eso, sino que Dios también le habla por medio del profeta Habacuc a Babilonia, porque Babilonia también iba a ser visitada por causa de sus pecados. Ustedes recuerdan la historia, ¿no?, del rey Belsasar, que profanó los vasos del templo, se olvidó del Dios que había reconocido su padre Nabucodonosor. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor fue un rey, ustedes lo pueden leer eso en el capítulo 4, si no me equivoco, de Daniel, donde él reconoce públicamente al Dios de Daniel, al Dios de los hebreos. O sea que Nabucodonosor recibió el mensaje de salvación, él recibió la salvación, pero su hijo Belsasar, que vendría a ser en realidad su nieto, no siguió en los caminos de Nabucodonosor su padre, por lo tanto la gloria que le había sido dada a Nabucodonosor le fue quitada y el reino de Babilonia fue entregado a los medos y a los persas. Entonces, profetizando esa caída de Babilonia, nos quedan estas palabras de Habacuc capítulo 2 que a nosotros tienen una aplicación profética también, porque esa caída de Babilonia representa la caída del sistema en el cual nosotros estamos inmersos hoy en día, que es en la jerga, digamos, del mundo se lo llama el gobierno mundial o el nuevo orden mundial. Nosotros bíblicamente lo llamamos Babilonia, un sistema llamado Babilonia, que no es solamente un sistema doctrinal, un sistema religioso, sino que también involucra la política. Por eso es que hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo. El sufrimiento, el dolor, la sangre inocente derramada en el mundo es consecuencia de este sistema, ¿no? Así que vamos a leer algunos puntos que me parecieron interesantes. Esto arranca en Habacuc capítulo 2, vamos a leer del versículo 15 y el versículo 16, y vamos a ver que ahí se empiezan a enumerar los pecados de Babilonia. Y vamos a ver que eso tiene una aplicación para nosotros como pueblo de Dios en los últimos días. Los pecados que se enumeran, básicamente, o sea, son concretos, ¿no? Se habla de embriaguez, ahora lo vamos a leer, ¿no?, pero yo lo voy a poner en palabras sencillas. Se habla de embriaguez, se habla de inmoralidad sexual o desnudez, y después se habla de violencia y de sangre derramada, y por último de idolatría, ¿sí? Son esta serie de pecados que cuando yo las menciono así, obviamente que nos van a venir a nuestro pensamiento el mundo actual. El mundo en el cual nosotros estamos es un mundo de todos estos pecados combinados. Entonces, estas palabras que vamos a leer a continuación son proféticas.
es el anuncio de que este mundo de pecado se va a terminar. Entonces en el versículo 15 y versículo 16 dice así: ay del que da a beber a su compañero, ay de ti que le acercas tu odre y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová volverá sobre ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Bueno, interesante versículo. Este pasaje nos dice que como consecuencia de la embriaguez, como consecuencia del vino, que nosotros sabemos que también implican las falsas doctrinas, ¿sí? El vino de Babilonia, vino el pecado de inmoralidad o la inmoralidad sexual. Y si bien el tema de la desnudez nos lleva al pecado primigenio de Adán y Eva, nosotros vamos a ir un poquito más adelante, porque recuerden que Adán y Eva cuando pecaron dice que vieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera para hacerse delantales, es un símbolo del pecado. Vamos a ir un poquito más adelante en el Génesis y vamos a ver que este pecado de embriaguez seguido de inmoralidad sexual está en dos personajes del Génesis, que también después nos unen con Apocalipsis, ¿no? El primer personaje se encuentra en Génesis 9, versículos 20 al 22, que es Noé, ¿sí? La Biblia nos dice que después del diluvio, Génesis 9, 20 y 22, tomen nota si quieren, si no llegan a leerlos, yo voy a ir leyéndolos para que avancemos. Dice que comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y fíjense cuál fue la consecuencia de su embriaguez, del vino, ¿sí? Dice, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Interesante, lo mismo que dice Habacuc. Dice que Babilonia le da de beber para después ver su desnudez. Interesante, es la misma sucesión de pecados. Y bueno, nosotros conocemos más o menos la historia de Noé, que después sus hermanos cubrieron la desnudez de Noé. Noé maldijo a Cam y a su descendencia, y de la descendencia de Cam vinieron todas estas naciones paganas, ¿no? Que después podemos ver en la época de Cristo, por ejemplo, la mujer cananea, que tenía a su hija atormentada por un demonio. O sea, eran naciones que adoraban a los dioses falsos, que adoraban a los dioses paganos, y por lo tanto estaban en casi completo control de Satanás, ¿sí? Fueron naciones que también le hicieron la guerra al pueblo de Israel. Entonces acá tenemos en la primera referencia de embriaguez seguida del pecado de inmoralidad sexual. El siguiente caso es el caso de Lot, muy interesante. El caso de Lot se encuentra en Génesis 19, 31 y 32, y es exactamente lo mismo. Y es exactamente el mismo pecado entre padre e hijo. Esto es mucha casualidad. Evidentemente, cuando la cosa se repite es porque es firme de parte de Dios, ¿sí? Como los sueños que tuvo el faraón en Egipto, ¿no? Cuando la cosa se repite dos veces por medio de dos símbolos puntuales es porque la cosa es seria. Habacuc lo pone de esa manera, ¿no? Entonces esto está en Génesis 19, 31 y 32 y dice así: entonces las hijas de Lot, ¿no? Ustedes recuerden que Lot, fíjense que en los dos casos fue después de la destrucción. En el caso de Noé fue después del diluvio, y en este caso fue después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ellos se fueron a una ciudad, estaban viviendo en una cueva. Dice que la mayor de las hijas de Lot le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y acostémonos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. La misma cosa, qué terrible. Algo nos quiere decir Dios con esto. Y la misma cosa no en el mundo pagano. La misma cosa ¿dónde? En el pueblo de Dios. Qué terrible. O sea que si bien nosotros estamos en este sistema Babilonia y los paganos están adorando a dioses falsos, etcétera, etcétera, el pueblo de Dios es advertido con respecto a este peligro de que por medio del pecado de la embriaguez lleguemos al pecado de
el adulterio, la fornicación. Y esto en sentido literal, obviamente que lo tenemos claro, pero en sentido espiritual es, si nosotros consumimos las doctrinas de Babilonia, terminaremos adorando a un Dios falso. ¿Qué es lo que está pasando con las iglesias protestantes hoy en día y lamentablemente con la iglesia adventista? Han empezado a beber del vino de Babilonia. ¿Y cuál es el vino de Babilonia? Las doctrinas de Roma. Y hoy la iglesia adventista y la mayoría de las iglesias protestantes están adorando a un Dios falso. Están cometiendo adulterio espiritual. ¿Sí? El Dios falso llamado Trinidad. Bueno, hemos hablado mucho sobre ese tema y no me voy a explayar ahora, pero sí me llama la atención esto, ¿no? El mismo pecado por parte de Noé y por parte de Lot. Ahora, estos dos personajes son mencionados por Cristo. Esto está en Lucas 17, 26 al 30 y nos llevan al tiempo final, porque esto no es algo del pasado simplemente, esto es para el tiempo final. Lucas 17, 26 al 30 dice así: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cristo compara la situación, las circunstancias de la época de Lot y de la época de Noé, circunstancias en que se había pervertido el comer y el beber, se había pervertido el verdadero casamiento, el verdadero marco de las relaciones sexuales se habían pervertido, ahora era todo contra todos, y esos mismos pecados salpicaron al pueblo de Dios. Tanto Lot como Noé bebieron y después fornicaron, o sea, quedaron propensos a ese pecado de inmoralidad sexual. Entonces Jesús dice que son las mismas circunstancias como va a estar en el tiempo final, así que nosotros tenemos que estar atentos con respecto a esas cuestiones. ¿Qué cosas nos causan a nosotros embriaguez? ¿Sí? Lo podemos aplicar en los dos planos, como hoy bien nos compartía Rafa, ¿no? Siempre la Biblia tiene esos dos planos, el plano inmediato literal, que es práctico. Nosotros como creyentes rechazamos el alcohol, como los recabitas, rechazamos las bebidas embriagantes y también tenemos que rechazar el embriagarnos con otras cosas. Hace un ratito lo veía ahí no sé si está Rodrigo todavía por ahí. Ahí está Rodrigo. Rodri pertenecía, perdóname Rodri que lo comente un poco, a un movimiento que era el movimiento Rastafari, y yo lo conocí a él la vez que nos cruzamos por primera vez porque él estaba en ese movimiento. Y algo muy interesante con el movimiento Rastafari, que los que son practicantes se abstienen del alcohol, igual que los nazareos, igual que los recabitas. O sea, eso es una ley. El Rastafari que realmente es practicante no consume alcohol, pero qué interesante que sí consumen otra cosa embriagante, que Dios le llamó, ¿no?, a Rodri a abandonar también, que es el fumar una planta que altera nuestra mente, que altera nuestras percepciones. Entonces, cuando hablamos de embriaguez, tenemos que hablar de todo aquello que nos produce embriaguez, todo aquello que nos quita nuestra capacidad de razonar. Y a veces simplemente la comida en exceso nos genera embriaguez, ¿sí? O otros vicios que podemos llegar a tener, ¿no? Nos quitan el juicio y nos quitan la capacidad de razonar. Entonces, esto es muy importante. Jesús lo tira para el tiempo del fin, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Y Apocalipsis obviamente lo pone bien patente en el sentido espiritual, que es el que más nos interesa. Apocalipsis 17, 1 y 2 nos habla acerca de la gran ramera, que es la iglesia falsa, este sistema llamado Babilonia, que de hecho se llama así. Esta gran ramera tiene en su frente un nombre escrito que se llama Misterio Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Y Apocalipsis 17, 1 y 2 dice que Juan vio, dice, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado
con el vino de su fornicación. Fíjense qué interesante. ¿Por qué fornicaron los reyes de la tierra con la gran ramera? Porque primero bebieron del vino, ¿sí? Entonces, si nosotros recibimos las doctrinas de Roma, vamos a terminar transigiendo y entrando en unidad. Y pregunten ahora a las iglesias protestantes oficiales, ya sea la iglesia adventista o cualquier otra iglesia protestante oficial, si no tienen tratos comerciales con Roma, si no tienen acuerdos ecuménicos con Roma, si no han entrado en fornicación institucional con la gran ramera. Ahora, sí hay un llamado en el mismo Apocalipsis, si bien Apocalipsis nos dice, ¿no?, de la ramera, del vino, y de que todos los reyes de la tierra fornicaron, etc., hay un llamado amoroso de Dios a su pueblo, para que no pase lo mismo que Noé, para que no pase lo mismo que Lot, donde Dios nos aconseja comprar ciertas cosas. Esto está en Apocalipsis 3, 17 y 18. Dice, tú dices yo soy rico, y acá conecta de nuevo milagrosamente con el tema de esta mañana. Tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. El mensaje a la Odisea. Dios le manda un mensaje a esta iglesia, que es una iglesia necesitada, pero que no sabe que está necesitada, que es autosuficiente. Dice, tú dices yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La desnudez de Lot, la desnudez de Noé, la desnudez de Adán y Eva, el pecado, ¿sí? El pecado que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, Dios nos da la solución, ¿no?, que está en cada uno de estos símbolos que tiene que ver con la justicia de Cristo, ¿no? Estas vestiduras para cubrir nuestra desnudez no son vestiduras que nosotros hacemos, como podrían haber hecho Adán y Eva, ¿no?, que agarraron hojas de higuera y dijeron, bueno, vamos a tejerlo. No, hay que aceptarlo de parte de Dios. Hay que aceptar el oro, hay que aceptar el colirio, hay que aceptar las riquezas de la gracia de Dios para poder estar vestidos, para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Pero bueno, esto sería la primera parte del mensaje de Habacuc. Vamos a ir con la segunda parte, que habla de otros pecados. ¿Cuáles son esos pecados? Sangre y violencia. Está el pecado de la embriaguez, está el pecado de la inmoralidad sexual, y ahora está el pecado de la sangre y la violencia, que es una consecuencia inevitable de apartarse de Dios. Nosotros vivimos, hermanos, en un mundo que cada vez es más violento. Y no solamente que es más violento porque la gente común y la gente de a pie se vuelve violenta, que eso sucede, es verdad, sino que estamos con una violencia institucional, una violencia gubernamental. O sea, nosotros vemos ahora en el mundo protestas, manifestaciones y represión y persecución en muchos países llamados democráticos. La libertad a nivel mundial está en peligro. ¿Sí? Estamos a poco de que vivamos en una dictadura mundial. Esa violencia se va a ir incrementando, ¿no? Y Dios reclama esto al sistema llamado Babilonia, le va a reclamar la sangre y la violencia. Por lo tanto, estas palabras también son de consuelo para nosotros, porque nosotros a veces nos sentimos impotentes y decimos, ¿quién va a velar mi causa? ¿Quién va a tomar nota de estas injusticias que hemos sufrido? Dios toma nota de todo, hermanos. Dios así como le reclamó al reino de Babilonia, que era prácticamente, según ellos, todopoderoso, los dioses los acompañaban, según ellos, a todos lados, y era Dios el que le estaba utilizando, era el Dios de Israel el que los estaba utilizando como instrumentos para castigar a otras naciones. Cuando este reino se ensoberbeció, Dios les pidió cuenta a ellos también, y en una sola noche, en una sola hora cayó la ruina de Babilonia. Entonces Dios toma nota de todas las injusticias que vivimos en esta tierra, ¿sí? De toda la opresión y de toda la sangre inocente que se derrama. Yo sé que los periodistas no están tomando nota, yo sé que los gobernantes no están tomando nota, pero los ángeles de Dios están al lado de cada autoridad. De cada autoridad me refiero a autoridad puesta por Dios, porque todos los gobernantes de esta tierra fueron puestos y son permitidos por Dios, y así como son puestos por Dios,
y se nos exige a nosotros que oremos por ellos y que velemos para que haya paz, hay ángeles de Dios tomando nota ante cada injusticia, ¿sí? Yo sé que quizá algunos que me están escuchando ahora no entiendan estas palabras, pero sé que hay personas que necesitan saber esto, que necesitan encontrar consuelo en las promesas de Dios sobre estas cosas que están pasando. Entonces la sangre y la violencia está descrita en Habacuc 2, versículo 17, que dice así: porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras lo quebrantará a causa de la sangre de los hombres y de la violencia de la tierra, de las ciudades y de todos los que moran en ella. Entonces este es el reclamo de parte de Dios a Babilonia por causa de la violencia y la sangre. Ahora, pasó esto en los días de Noé y en los días de Lot. Tomen nota si quieren de Génesis capítulo 6, versículo 11 y 13, cuál fue la causa de la destrucción de la humanidad en días de Noé. Dice: se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios no va a tolerar la violencia para siempre. Dios no va a tolerar la sangre inocente para siempre. Hay un límite, y así como fue en los días de Noé, va a ser en nuestros días. ¿Cómo fue en los días de Lot? Dice Génesis 19, versículo 9, tomen nota si quieren. Cuando estos ángeles llegaron para ver cómo estaba la ciudad, ellos iban a pasar la noche en la plaza, iban a dormir ahí en la calle. Lot los llevó a la casa, los alojó, los hospedó, y al rato esa casa se rodeó de personas, de una turba, entre las cuales habían jóvenes y viejos. Habían de todas clases de personas. ¿Qué querían hacer? Querían violar, querían profanar ¿a quiénes? A los ángeles que habían llegado. Entonces en el versículo 9 de Génesis 19 dice: ellos respondieron, le dijeron a Lot, que los estaba guardando a los ángeles: quita allá, y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué panorama había en los días de Lot? Violencia y sangre. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos, hermano. Entonces, cuando Jesús dice, como en los días de Lot y como en los días de Noé, bueno, es exactamente la misma cosa que va a pasar, y esto lo podemos ver en Apocalipsis, en la descripción de esta gran ramera, nuevamente Babilonia. Apocalipsis 17, versículo 6, nos dice cuál es la causa de la caída de Babilonia. Dice: vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Y en el capítulo 19, versículo 2 dice: porque sus juicios son justos y verdaderos, porque él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea que Dios ha tomado nota de todas aquellas personas inocentes que murieron, que ya sean persecuciones religiosas, persecuciones políticas, personas inocentes que murieron prácticamente sin causa debajo de este sistema que hoy los hombres admiran, ¿no? Y halagan acerca de la sabiduría o de la inteligencia o del progreso de la cultura occidental, pero que esta cultura occidental está fundada básicamente sobre la sangre de millones de inocentes que durante toda la historia tuvieron que pagar, ¿no? Dios ha tomado nota de eso y ha de reclamar también a Babilonia, ¿no? Y por último, el último pecado que dice Habacuc se encuentra en los versículos 18 y 19 de Habacuc 2, y dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, él está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Bueno, esta es la consecuencia inevitable de abandonar a Dios, porque en realidad el ateísmo no existe, ¿no? Nosotros siempre recibimos críticas a veces del ateísmo, a veces recibo comentarios en los videos o en las publicaciones, pero el ateísmo en realidad no existe. Todos creemos en un Dios,
ya sea que Dios sea el Dios verdadero, un Dios falso, quizá un Dios filosófico creado a nuestra propia imagen según nuestras propias ideas, o quizá en nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, y entonces nosotros somos Dios. O la materia o el conocimiento es Dios, ¿sí? O el universo es Dios, como decía un famoso ateo, ¿no? Carl Sagan decía que nosotros somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces, para él el cosmos era Dios, porque el cosmos se creó a sí mismo y nos creó a nosotros. Entonces, el cosmos era Dios, pero no existe ateo en realidad. Todos tienen un Dios. Y si no tienen al Dios verdadero, ¿qué tienen? Un Dios falso, es decir, una imagen, una estatua, una escultura, una perversión de la verdad. Entonces, esta idolatría existía en Sodoma y Gomorra y entre los antediluvianos. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 20 al 25, nos dice cuál es la consecuencia natural de rechazar al Dios verdadero, al Dios creador. No tenemos un texto en Génesis que nos diga los antediluvianos adoraban estatuas, tampoco que diga que los sodomitas adoraban ídolos, pero en la carta a los Romanos el apóstol Pablo nos dice que todos aquellos que rechazan al Dios verdadero terminan inevitablemente ¿qué? Adorando estatuas. Esto lo vamos a leer, está en Romanos 1, 20 al 25, que dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo es visible la deidad de Dios? ¿Desde cuándo es inteligible la idea de un creador todopoderoso? Desde la creación. Desde los días de Noé, desde los días de Lot, desde siempre. Desde los días de la creación del mundo es visible, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. O sea, cualquier persona antes del diluvio que podía contemplar la creación, podía saber que había un creador. Cualquier persona en la época de Lot, en Sodoma y Gomorra, que podían contemplar las cosas hechas, podían saber que había un creador. Entonces dice, no tienen excusa porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito siempre. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no, hermanos? O sea, el pecado inevitable de rechazar al Creador es la idolatría. Por más que una persona diga, no, yo soy ateo, no creo en ningún Dios. No, todos creen en algún Dios de alguna manera. Y ese Dios puede ser un Dios filosófico o un Dios teológico, pero que está hecho a su propia imagen, ¿no? Entonces, el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de los antediluvianos, era exactamente este mismo pecado que es el que hoy reina, ¿no? Ahora, ¿cómo termina Habacuc 2? Con las palabras de consuelo. Porque no todo está mal en el mundo. Porque no todo es pérdida. Porque Dios vela sobre sus criaturas. Y el último versículo de Habacuc 2, que seguramente ustedes se habrán dado cuenta que nos quedó ahí, el versículo 20, ¿cómo termina? Dice así: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Recuerdan, hermanos, qué profecías estaban en las tablas proféticas de Habacuc 2? La profecía de las 2300 tardes y mañanas, la purificación del santuario. Eso no lo podíamos leer en Habacuc 2, lo leímos en Daniel, pero ahora acá aparece el santuario celestial. Acá aparece el templo de Dios, desde donde Dios hace juicio sobre la tierra, donde los libros están con el registro de todas las acciones de la humanidad, donde se va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que este templo no es el templo terrenal de acá de la tierra, que fue destruido en días de Nabucodonosor, que fue destruido nuevamente en días del Imperio Romano, ¿no? En el año 70. No es ese templo. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículos 48 y 49, nos dicen lo siguiente:
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué templo es el que ocupa el Señor y delante del cual ha de callar toda la tierra? ¿Delante de quién ha de rendir cuenta toda autoridad de la tierra y todo ser humano de la tierra? Es el templo celestial, el santuario celestial. Y este santuario celestial aparece en una visión en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, que cuando se ve este santuario, ustedes recuerden el paralelo, ¿sí? Yo voy a hacer una pequeña aclaración. Recuerden que Daniel 7 y Daniel capítulo 8 son paralelos, con Daniel capítulo 2 también. Entonces en Daniel capítulo 7 aparecen las bestias, una tras otra, y después esta visión que vamos a ver ahora. En Daniel capítulo 8 aparecen las bestias y después aparece la purificación del santuario. Por lo tanto, la purificación del santuario de Daniel 8:14 es paralela con este juicio que vamos a ver en Daniel capítulo 7, y estamos hablando del mismo suceso. Por lo tanto, contemplar el juicio que vamos a ver ahora es contemplar el santuario celestial. Dice así Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Esto es muy interesante porque dice dos cosas, esto que mucha gente ignora y mucha gente pasa por alto. Este trono tiene ruedas, y este trono fue puesto, o sea que no estaba en ese lugar. Fueron puestos tronos, y este trono tenía ruedas, o sea que es un trono que se mueve. Ese trono que se mueve lo podemos ver más claramente en Ezequiel capítulo 1. No lo vamos a leer ahora, pero anótenlo si quieren. En Ezequiel capítulo 1 aparece el trono de Dios que se mueve, que tiene ruedas, una rueda sobre otra. Se mueve hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, con los 4 seres vivientes, etc. Es el mismo trono que aparece en Apocalipsis capítulo 5, por ejemplo, en el capítulo 4 y en el 5. Es el mismo trono, y es el trono que está en el santuario celestial, que puede estar tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, por eso se mueve. Entonces dice en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Millares de millares asisten al juicio, y los libros son abiertos. ¿Y qué hay en esos libros? El registro de todos los actos de la humanidad. Si fuimos perdonados o no, si aceptamos esa salvación o no, si permanecimos en esa salvación o no, y todas las injusticias de la humanidad que ahora oprimen los corazones de muchos, y que muchas personas viven tristes por las injusticias de la humanidad, pueden hallar consuelo en estas promesas, de que los pecados no van a quedar impunes, de que Dios tomó nota y de que Dios comenzó un juicio en el cielo y de que Cristo intercede por nosotros delante de Dios en ese juicio. No vamos a leer más, pero si ustedes después leen los versículos subsiguientes de Daniel 7, los versículos 11 en adelante, van a ver que uno semejante al Hijo del Hombre se presenta delante del anciano para interceder, ¿no? Así que último pasaje, segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 5 al 9, nos dicen que de la misma manera que Sodoma, de la misma manera que los antediluvianos, Dios no va a dejar pasar los pecados de nuestra generación. Dice en el versículo 5 de segunda de Pedro, del 5 al 9, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, con 8 personas, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo morando entre ellas afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, hermanos, podemos ver que estas palabras de Habacuc, que
resumen los pecados de Babilonia, de esta Babilonia moderna en la cual nosotros estamos viviendo. Nos lleva de una punta a la otra de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Tanto los días de Noé, los días de Lot, los días de la gran ramera en el tiempo final, son un ejemplo, son una enseñanza para nosotros, para fortalecernos, para advertirnos, para alertarnos y sobre todo para consolarnos acerca de la justicia de Dios que ha de ser satisfecha en el tiempo final. Que muchas veces, hermanos, estas cuestiones nos descorazonan, nos deprimen. Yo lo hablo por experiencia propia. Muchas veces escucho las noticias o veo informes, ¿no?, que hablan acerca de las injusticias que está sufriendo la humanidad hoy en día y realmente uno decae, ¿no? Pero cuando vemos las promesas de Dios, cuando vemos que Dios está al control de la historia de la humanidad, que Dios ha dejado su palabra, no solamente advirtiendo lo que ha de suceder, sino que predice de manera detallada las cosas que iban a suceder, nos consuela de que Dios no nos ha abandonado, que Dios no ha dejado este planeta a su propio juicio, sino que Él vela por nosotros, que hay un registro de todas nuestras acciones y de que podemos confiar, como dice el texto de Pedro, que Él ha de guardarnos, como guardó a Lot, como guardó a Noé, ¿sí? Y de que su justicia al final va a ser satisfecha. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un feliz sábado. Bueno, amigos, los saludos para hoy son para Rosy Morales, que nos escribe desde Las Marías, Puerto Rico. Gracias, hermanas, por escribir y por siempre dejar sus comentarios en los videos. Un gran abrazo para ustedes. Otro saludo para Alberto Otero, para su esposa Lucy y para sus hijos, que nos escriben desde Cali, Colombia. Gracias a todos los hermanos y amigos que nos siguen desde Colombia y dejan siempre sus comentarios. Un gran abrazo para ustedes también. Otro saludo para Pali Marini, que nos escribe desde Buenos Aires. Gracias, hermano, que desde hace bastante tiempo estás siguiendo el canal y siempre dejas tus comentarios. Gracias por estar acompañando siempre. Y un saludo también para María Di Fiore, que nos escribe desde Neuquén, desde Argentina. Un saludo para su esposo Carlos, para Bruno, para Carly y Agustina, sus hijos. Bueno, a Bruno lo conozco personalmente, así que un gran abrazo para vos, hermano Bruno. Para Logan, para Alana, para Clarita y Frank, que son sus nietos, ¿sí?, de María y de Carlos. Así que bueno, un gran abrazo para ustedes que nos escriben desde Argentina. Gracias por estar ahí, por estar siempre acompañando y comentando los videos. Y bueno, ya saben, todos aquellos que quieran recibir un saludo en el próximo video, no necesariamente en el próximo que salga, sino en el próximo video con saludos, dejen sus comentarios en este video, si es posible, y les pido disculpas si se me ha pasado algún comentario de algún hermano que me pidió saludos y no apareció acá. Traten de dejarlo siempre en el último, ¿sí?, para que me sea más fácil a mí recolectar esas capturas y ponerlas en el video siguiente. Déjenme en este video, si es posible, en el canal de YouTube, para que me sea más fácil encontrarlos. Déjenme sus comentarios diciéndome desde dónde escriben. Pongan la frase "mandame saludos" y pongan su nombre si es que su nombre de usuario de YouTube no corresponde a su nombre real. Así les estaremos mandando un saludo en el próximo video. Ahora sí, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima.